Hola, bueno, buenas tardes. Os quería como decano del Colegio de Arquitectos de Cataluña, os quería dar la bienvenida. ¿Me oís bien? ¿Sí? Sí, ahora mejor. Nada, como decano del Colegio de Arquitectos de Cataluña, quisiera daros la bienvenida a este pase de documental que se titula Julve Torras Martínez, La Eivissa utòpica, dirigida per Lluís Hortas, avui aquí present. Hoy aquí presente, perdonad, lo voy a hacer en castellano porque hay mucha gente que habla castellano. Solo quería daros la bienvenida. La verdad es que a mí me hace mucha ilusión ver el documental para conocer mejor la figura de Félix Julve. También me gusta poder hacer un homenaje a un arquitecto con su trayectoria aquí en el Colegio de Arquitectos de Cataluña. Y pasaremos a ver el documental y luego David Trías cogerá la palabra y os presentará a los ponentes de hoy. Nada más que agradeceros otra vez que hayáis venido, a dar la bienvenida a la familia de Julve y a David por la organización de todo esto y adelante con el documental y luego seguimos. Gracias. ¿Sí? Buenas tardes a todos y espero que os haya gustado el docu. La verdad que es muy emocionante, Luis. Ahora hablamos de eso. Y muchísimas gracias, en primer lugar, al Colegio de Arquitectos de Cataluña, Guim Costa, decano. Muchísimas gracias. Enseguida recibiste muy favorablemente mi propuesta y la verdad que te agradezco en nombre de la familia que nos acojas hoy. Teníamos también la invitación del Colegio de Arquitectos de Ibiza para presentarlo. A lo mejor lo hacemos, pero creíamos que lo mejor era primero hacerlo aquí, en Barcelona, que también es donde vive mi madre, en nombre suyo, de Ana Casanovas. Muchísimas gracias a todos por venir, de las hijas de Félix, de Nuria, de Marta, de la Mariona, que ha organizado todo este evento, de sus nietos, que está aquí Sofía, en representación de los nietos de Félix. No están Sarita, que está en Francia, ni Gael ni Álvar, que están en Madrid. Pero Sofía, la nieta mayor, les representa. Me hace mucha ilusión también que esté aquí la Yusia Tolosa, la viuda del Raimon Torres. Yusia, muchísimas gracias por acompañarnos, y sus hijas, Andrea y Clara. Y me hace muchísima ilusión que también esté aquí Tanit, que me está grabando en vídeo ahora, Tanit Quilé, que ha venido expresamente de París, la hija de Henri Quilé. Ya habéis visto en el documental que hay personajes, no voy a decir secundarios, por favor, al contrario, súper protagonistas, como Henri Quilé y como el propio Raimon, coprotagonista del documental, esenciales para también conocer la trayectoria y la vida de Félix. Grandísimos amigos, en todo caso. Y les comentaba antes a Tanit, a Clara Torres y a Nuria Julve, las tres hijas de estos tres grandes arquitectos, que son también ellas arquitectos, que bueno, luego tendríais que haceros una foto, porque aquí el legado del espíritu de sus padres, que menudos padres tuvisteis, queridas, lo tenéis vosotras también. Así que muchísimas gracias a también tantos amigos de Ibiza, amigos periodistas, amigas editoras, amigas escritoras, islómanos todos. Me gusta mucho el término de islómano que creo que acuñó Lawrence Darrell, y que yo me siento muy identificado con ese concepto, ¿no? Que todos buscamos una isla. Algunos la tuvimos y algunos la seguimos soñando. Y yo creo que Félix, entre otras cosas, fue lo que nos inculcó esa pasión por buscar tu propia isla. Creo sinceramente que el documental, Luis, tiene el mérito de que transmite muy bien el espíritu de una época, el espíritu de una isla y el espíritu de Félix. Evidentemente, que ahora nos comentarás, se podrán hacer muchísimos documentales. Volviendo a ver este documental, es que de verdad, desde la terrible conmoción que supuso ese accidente aéreo, que todos los que vivimos en Ibiza, era un fantasma que teníamos allí. Yo cuando era pequeño es que íbamos de visita con el colegio a ver los restos del avión, a esa playa. Íbamos hasta allí a verlos, ¿no? Porque formaba parte de esa sombra tremenda, ¿no? Y que ahí muriese su mejor amigo, pues como cuenta también mi madre, fue un auténtico, un antes y un después, ¿no? Pero creo que en efecto tiene el mérito este documental de transmitir muy bien el espíritu de Félix, sus contradicciones, su pasión y todo lo que, su ética, su estética, todo lo que
amó, lo que vivió, lo que gozó y lo que sufrió por esa isla. Así que desde ese punto de vista yo creo que está muy bien reflejado decimos documental, que es un programa de televisión, que ahora nos lo contarás bien, por supuesto, pero también podría ser la invitación a hacer otros documentales y se pueden hacer muchísimos documentales y hasta ficciones, por supuesto que también, ahora que está tan de moda todo el tema de los documentales y de los proyectos audiovisuales, ¿no? Creo sinceramente que ese objetivo está conseguido. Tengo aquí también algunos amigos de Ibiza y todos los que amamos Ibiza y los que queremos Ibiza, y aquí también está mi prima Ana, que vive en Ibiza con Claudio. Bueno, creo que también es importante que se sepa lo que pasó, lo que vivimos nosotros también cuando éramos pequeños, y me gustaría mucho también que se pudiera ver allí, porque ese debate que también abrió Félix con tantos amigos cómplices, yo creo que sigue muy presente. No quiero tampoco olvidarme de Carmen Pascuet, no sé dónde está la Carmen. A lo mejor me olvido de alguien, pero bueno, Carmen, la viuda del gran amigo de Félix, del Rafa Pascuet, que bueno, compañero quijotesco también, y grandísimos amigos, y me hace mucha ilusión, Carmen, que estés también con nosotros. Así que, sin más, voy a presentaros a los que van a participar en esta mesa redonda, en esta pequeña presentación del documental. Bueno, de izquierda a derecha, Luis Hortas, director del documental. Luis, muchísimas gracias. Francesc Parcerisas, poeta, escritor, bueno, amigo de cuando yo era pequeño, cuando Anita y yo éramos pequeños. También era la pareja sentimental durante unos años de mi tía Berna. Y tenía una casa maravillosa que era el Puig, y era un proyecto también muy de aquella época, una comuna. Entre otras cosas, el Francesc me cuidó el sarampión, cosa que le tengo que agradecer públicamente. Gracias a sus cuidados aquí estoy. Gracias, Francesc. Isabel Martínez, que nos hace mucha ilusión, Isabel, que estés aquí porque respondes también al espíritu de aquella época, de esa mirada y de esa manera de vivir la arquitectura. Tú estuviste allí, sigues en Ibiza, y me parece que es muy notable que también estés aquí con nosotros y que también Luis haya dado voz en este documental que, bueno, gira un poco en torno a Félix, pero por supuesto en torno también a tu obra y por supuesto a la del Raimon. Y luego también es muy interesante recalcar que, bueno, todos vosotros, y yo esto cuando voy a Ibiza lo comparto también con mis amigos ibicencos, que sois una generación de gente de fuera, ¿no? Que amó y ama la isla y que hizo que muchos ibicencos la amaran de otra manera, ¿no? Así que desde ese punto de vista, Isabel, muchísimas gracias. Y aquí a mi lado al Néstor Pellicer, que el Néstor es uno de los grandes amigos del Félix, artista. Como se ha visto, ha cambiado un poco su look. Antes tenías ahí unas greñas, yo me acuerdo ahí. Pero el Néstor es, junto al Rafa, junto al Jesús Martín, junto al Raimon, eran los grandes amigos de Félix. Luis, cuéntanos un poco el proyecto de este documental, que es un capítulo de un programa de televisión. ¿Cómo llegó a ti la figura de Félix? Porque evidentemente este es un proyecto tuyo, no es una propuesta nuestra, no es una oferta que la familia te hizo ni nada, al contrario, te hemos dejado hacer como tú quisieras, evidentemente, proporcionándote todo el material, pero cuéntanos un poco cómo cómo llegaste a Félix, cómo ha sido un poco la elaboración de este capítulo y cuál es un poco tu visión desde este punto de vista con lo que has trabajado en torno a la figura de Félix. Bueno, gracias por invitarme hoy y por poner el documental. Se me hace un poco raro hablar en castellano aquí, pero como hay toda la familia que ha venido y tal, y gente de fuera, espero que hayáis entendido bien el reportaje que hemos puesto. Y llego a Félix a través de Mariona. Y Mariona un día me dice, la conocí aquí en Barcelona y me dice, pues nosotros estuvimos en Ibiza y tal, y mi padre era arquitecto allí, ¿no lo conoces? Y yo, no he oído nunca hablar de él y tal. Pues te voy a dejar un libro que escribió y tal. Y tuve el libro en mi mesilla de noche durante, no sé, un año y pico, y lo iba leyendo, y me iba leyendo así capitulitos de estos libros que tienes antes de irte a dormir, y yo decía, wow, qué interesante, pero
¿cómo es que no lo conocía? O sea, yo me preguntaba, ¿cómo es que no es más conocido y cómo no he llegado a él de otra forma? Es verdad que Ibiza y Mallorca están muy separadas. Es decir, Ibiza casi está más cerca de Valencia que de Mallorca, Menorca está casi más cerca de Barcelona que de Mallorca y somos así de especiales en cada isla. Bueno, yo también soy de origen de Madrid, también soy de estos forestes que nos llaman, que llegamos a Mallorca y con este enamoramiento he intentado aportar con mi trabajo toda una visión nueva, que hay cosas que realmente... Yo hice una serie, por ejemplo, de la Guerra Civil y era muy difícil para la gente de allí hacerlo por todas estas relaciones familiares y de un espacio pequeño, cerrado, aportar esto. Y viniendo de fuera es como, bueno, te da igual, ¿sabes? Este no es tu tío, no es tu primo. No es... Entonces esa visión de fuera es muy fresca y es muy sin velos y sin miedo, ¿no? Entonces, bueno, empecé a leer esto y desde IB3 me habían encargado de hacer una serie de temas así como olvidados, de personas relevantes, de temas que habían tenido que ver con temas jurídicos y con conflictos así con la administración. Y yo propuse hacer esta historia de Félix Julbe y no la aceptaron. Entonces se me quedó ahí como un poco en el cajón y entonces tenía que hacer un reportaje sobre un personaje alemán que había estado en Mallorca, que hizo Puerto Portals, Graft se llamaba, que había comprado el caserío y toda una serie de cosas y tal. Pero la familia se puso súper en contra. Dijo, no queremos que contéis esta historia, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y entonces estábamos ya en medio de la producción y dije, pues tendríamos que hacer esta de Julbe, porque la familia me deja fotos, me deja vídeos, lo tenemos que hacer, ahora es el momento. Y entonces me dijeron, vale, pues venga, hazlo. Pero tienes que hablar de todo Ibiza y de los diferentes arquitectos que había allí y tal. Claro, me puso muy contento, pero por otra parte es como un poco frustración porque tiene un formato como muy televisivo, muy de tucu, 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 todo muy rápido, todo mucho para atraer al público de televisión. Al final las historias, es lo que decías, o sea, puede acabar en un cómic, puede acabar en un documental, puede acabar en una historia de ficción, puede acabar en mil formas y yo pensaba que era más importante poner como esta primera piedra que tirar a decir, bueno, no lo hago ahora porque no lo puedo hacer como quiero y tal. Era como un contrarreloj de decir, lo voy a hacer ahora y ya habrá gente que venga después que haga otras cosas relacionadas con esto y lo saque adelante, como tú decías. O sea, quizás una ficción, ¿por qué no? Ahí hay un drama y hay una historia y son... Yo los considero un poco nuestros héroes de Baleares, ¿no? La gente que ha conseguido al final mantener las islas lo máximo como son, lo máximo potenciando su cultura y bueno, podría hablar horas y horas y creo que ya me voy a pasar porque veo que ellos tienen un cuadernito escrito y bueno, paso aquí la palabra. Muy bien, Luis, muchas gracias. Venga, muchas gracias y qué bueno que hayan otros proyectos. Sí, y yo bueno. creo que el hecho de que este capítulo esté en la serie que titulasteis Historia B, me parece que al mismo tiempo también responde muy bien a la esencia de Félix, ¿no? Sí, solamente añadir dos cosas. O sea, que aquí hablamos de como si hubiera un tiempo oscuro en el pasado, de censura, de ataques y tal. Y con el primer proyecto que presenté a IB3, pues el del primer montaje, hubo unas partes que me censuraron ya durante el gobierno progresista, ¿no? No sé, hay una palabra ahí que sale escrita todo el rato, que se desenfoca ahí abajo de un texto y tal, que era como una palabra prohibida que no se podía decir, y voy a aprovechar para decirle ahora que era matutes. No podía decir. Yo también la dije cuando me entrevistasteis, yo también la dije con temblor, ¿eh? Sí. Pero no la pusisteis. Todos lo dijisteis, no, nos lo hicieron cortar. Ah, eso no lo sabía. Del primer montaje nos lo hicieron cortar. Y una vez que estuvo la serie hecha, la serie no se ha emitido en IB3 y no se va a emitir. Con lo cual, o sea, yo pasaré a la familia el link para que todos los que no lo hayáis visto pues lo podáis ver porque está pagado con dinero público y es de todos. Y bueno, y creo que yo he avisado a la tele de que lo ponía, todo eso y tal, pero hay cosas que todavía pasan. Y si pasa en el audiovisual, no quiero imaginar lo que pasa en arquitectura, que debe ser más o menos.
Podríamos decir que el espíritu de aquella época y el espíritu de Félix está más vigente que nunca, entonces, ¿no? Sí, completamente. Y yo creo que es muy importante sacar este tipo de figuras y sobre todo Félix, Isabel, ver que está aquí, ver que al final no pasa nada, ver, bueno, sí que pasa, pero ver que al final yo creo que es más feliz vivir así y más pobre que morir con un cargo de conciencia y bueno. Muy bien, Luis. Bueno, Isabel, ¿qué? Me llevas aquí como una sábana. Es que yo pensaba que me iba a emocionar. Pon el micrófono. Y no he querido dejar en el Ponte- tintero nada que fuera referencia a la personalidad de Félix Julbe, a su carisma y a su importancia como persona y como arquitecto. Y la verdad es que estoy mucho más emocionada de lo que parecía, que cuando he empezado a ver amigos que hacía 40 años a los que no veía, con los que había hecho cosas importantes, siempre por la presencia de Félix. Es curioso cuántas cosas hicimos en 4 años. Félix Julbe llegó a la isla en el año 71 y Javier y yo, Javier es arquitecto, mi compañero de profesión y de vida, llegamos en el 74. Cuando nos colegiamos éramos 11 arquitectos. No todos pensábamos igual ni actuábamos de la misma manera. Éramos polos opuestos. Unos eran próceres de la arquitectura mercantil y económica y otros amábamos la isla y queríamos defenderla contra todo pronóstico y a pesar de las presiones y del daño que nos hicieron, no en nuestras personas, a veces en familiares muy directos. Por eso es cierto que hay un nombre que no se puede pronunciar. Y por respeto a ti tampoco lo voy a decir, pero no somos tontos y todos conocemos la realidad. Quiénes fueron y quiénes son todavía, porque la sombra del ciprés es muy alargada y a día de hoy estamos pagando un peaje muy alto, Javier y yo. Nos han preguntado cuando hemos llegado que cómo era posible que aguantáramos. Pues porque tenemos 4 hijos que nacieron allí y mis padres que sufrieron las consecuencias de haber defendido por ética lo que defendimos están enterrados en aquella isla y mientras así sea, seguiremos residiendo en ella, pese a quien pese. Porque al fin y al cabo todos los obstáculos los hemos ido salvando con mucho más esfuerzo que otros, es cierto, pero hemos sido felices y hemos creado cosas que no se pagan con dinero. Y esa es la importancia de Félix Julbe. Félix Julbe es inmortal porque vivirá en nuestro recuerdo siempre. Y voy a resumir, porque no sería capaz de recordar lo que de verdad siento hacia su persona y por eso traigo pues esta chuleta que espero que la sepa leer, porque la letra es horrible además. Y bueno, Félix Julbe fue ante todo coherente con lo que pensaba, lo que sentía y cómo actuaba. Contundente en sus afirmaciones y en sus sentires. Fue un radical digno de elogio. Hoy habría que ir a buscar esa figura de ser radical y digno de elogio. Amante de las islas, con principios éticos muy arraigados, porque cuando Félix y Raymond empiezan a trabajar en Ibiza, no había ley de incompatibilidades, pero sí existía la ética personal y profesional y ellos se la autoaplicaron. Jamás hicieron un proyecto para un particular mientras estuvieron trabajando en los ayuntamientos, como otros hicimos. No había ley de incompatibilidades. Y fue muy duro sobrevivir en aquellas circunstancias, porque eran momentos en los que la vorágine edificatoria, nos podéis imaginar cómo apretaba, cómo presionaba y cómo aplastó a muchas personas que se opusieron a esos desmanes urbanísticos y de destrucción del territorio. Porque desde el día que llegamos a Ibiza, tanto Félix como nosotros, como algunos otros, no todos, teníamos muy claro cómo teníamos que actuar en defensa de los intereses de la isla y
en base a la normativa, escasa normativa urbanística que había. Y así actuamos. Sigo con Félix. Era una persona con unas iniciativas muy singulares, amante de las islas, de su arquitectura y paisaje, sensible hacia la fragilidad del territorio. Él insistía en la importancia del planeamiento, Bien, como ya os he dicho, cuando Félix Julbe empieza a trabajar en Ibiza, fue en la oficina de visado. Pertenecíamos al entonces Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y Baleares. ¿Cuánto nos arropó a esa pequeña oficina de visado? Puso todos los servicios jurídicos, de planeamiento, de todo lo que hacía falta al servicio de aquella pequeña oficina de visado. Y es justo reivindicar y recordar lo que hizo el Colegio de Arquitectos de Cataluña y Baleares, al cual pertenecí y me honro a día de hoy. Bien, dicho eso, en aquellos años del 71 al 74, Félix Julbe y Raymond Torres iniciaron la redacción del Plan General de Formentera, siempre apoyados en Néstor Pellicer, que hizo un análisis del territorio pormenorizado y perfecto, de manera que cuando llegó el momento de la zonificación tenían muy claro por dónde había que pasar la raya. No así de claro lo tenía el entonces alcalde que regía el Ayuntamiento de Alianza Popular. Lo amaba a Félix Julbe cuando empezó a trabajar en Formentera, pero en el momento en que empezaron a hacer líneas de zonificación urbano, cascos y no urbanizable, porque no había más, ya no le gustó eso, porque sus adeptos y defensores le decían que ellos esperaban otra cosa. De verdad que fue una presión horrorosa, una presión continua, diaria, hacia su persona, pero ellos no cedieron. Tampoco accedieron pasivamente a lo que deseaba el entonces alcalde de Alianza Popular. Pero de verdad que fue una experiencia que hubiera dinamitado cualquier sistema psicológico y personal por lo que tuvieron que sufrir en ese momento. Ellos no se sintieron ni sobrepasados ni colapsados, continuaron trabajando y los tuvieron que echar. Ese plan general no fue nunca aprobado. Transcurrían los años entre 74 y 76. En el año 79 a Javier y a mí nos encargaron unas normas subsidiarias de planeamiento, pero desde Palma, en el año 79. Esas normas subsidiarias se aprobaron en el año 89. Yo fui arquitecta municipal entre los años 83 y 89. Nos costaron dinero de nuestro bolsillo. Decían que estábamos locos porque todo el mundo quería edificar y nosotros, parcelitas de 25.000 metros, de 15.000, urbano cuidadito, alturas limitadas, estábamos locos. Y al final conseguimos que se aprobaran, pero después de 10 años, nos costaron mucho dinero de nuestro bolsillo, pero estábamos dispuestos a preservar la isla de Formentera, cosa que así sucedió. Y cuando yo entré ya había ley de incompatibilidades, pero me las habría aplicado exactamente igual. Porque el principio de Félix llegó hasta nosotros. No se puede ser juez y parte, porque los promotores enseguida saben quién eres y vienen a tentarte. Y como ya teníamos la experiencia de San José, yo ya estaba más fuerte, ya conocía más el territorio, pero de verdad que aún así fue horroroso. ¿Sabéis cómo salí de Formentera? ¿Sabéis cómo salí? Yo entré cuando el PSOE había ganado las primeras elecciones democráticas. Me llamaron, me interesé y entré en el ayuntamiento. Pero en el año 88, 89 hubo elecciones nuevamente. Y justamente el alcalde de Alianza Popular que despidió a Félix y su equipo, pues
estuvo casi en cabeza con el PSOE. ¿Y sabéis lo que le dijo ese alcalde, luego con otras siglas, GIF, Grupo Independiente de Formentera? Le dijo al socialista, hagamos un pacto a la israelita, 2 años tú y 2 años yo, pero el precio es la cabeza de la arquitecta municipal. Y así salí del Ayuntamiento de Formentera. Después de aguantar 6 años, no os podéis imaginar, no os podéis ni imaginar. Pero bueno, aquí estamos contándolo, pero desde luego Félix, Raimon, Néstor fueron muy valientes en todo lo que aconteció en Formentera. Por suerte, esa radicalidad, esa creatividad, pudo Félix continuar trabajándola, porque en un momento dado organizó la exposición de Salvem-se Salinas, que bueno, aquello fue un éxito extraordinario. Y paro, ¿verdad? No, que te acerques el micrófono. Ah, que me acerque más. Bueno, que ya me estoy emocionando demasiado. Bueno, no pasa nada. Pero la verdad, tranquila. La verdad es que para Félix todo fueron experiencias devastadoras, a pesar de las buenas intenciones que tenían y el equipo del que se rodeó siempre para realizarlas. Una de las cosas muy, muy importantes que hizo fue una serie de publicaciones tuteladas por el Colegio de Arquitectos. Ya cuando habían empezado, ya éramos Colegio de Arquitectos de Baleares. Y entonces había 3 delegaciones. Y empezaron con las publicaciones que se siguen editando a día de hoy y son de rabiosa actualidad, porque realmente hace un análisis de la idiosincrasia del territorio y de la población con sus notables que continúan en la misma línea de actuación, que de verdad es actual, pero completamente. Yo recomiendo a quien pudiera adquirirla, pues que se dirigiera al Colegio de Arquitectos, a la delegación de Ibiza, porque allí va a poderla tal. Esa fue otra de sus aportaciones. Cuando esas publicaciones toman fuerza y ya se encaminan hacia el público y tal, el presidente era José María Puget Acebo, cuyos hijos y esposa están hoy aquí presentes, y es justo mencionarlos y reconocerles lo que hizo su padre y esposo en la delegación de Ibiza. Un gran presidente, de verdad. Después, Félix continuó haciendo cosas siempre importantes, siempre singulares. No quisiera yo que se me olvidara alguna. Bueno, lo de la exposición de ese Salinas, aquello desfiló todo el pueblo de Ibiza. No se había visto jamás una concentración así de personas, porque en la isla el carácter es muy, sí, bueno, tal, pero comparecer porque estás apoyando una causa, eso no está todavía muy logrado, ¿eh? Yo en estos momentos precisamente veo que otra vez vuelve el miedo ancestral. Esos tribalismos atávicos vuelven a ser actualidad. Pero ¿cómo es posible? Y que haya 2 varas de medir en lugar de alentar lo que es bueno para la isla. Porque mirad, nosotros en Formentera, cuando hicimos el planeamiento, tuvimos la suerte de que ya había otro equipo que tenía muy claro lo que quería que fuera Formentera. Pero es que el mismo pueblo de Formentera decía, no queremos seguir el ejemplo de Ibiza, no queremos pan para hoy y hambre para mañana. Eso nos ayudó mucho en el desarrollo del planeamiento. Esa conciencia no existía. Al propio tiempo se fueron creando, por ejemplo, la Oficina de Información Urbanística, que Javier era el director de esa oficina, y colaboraban mucho Félix y él. Y esa oficina se personaba, bueno, era del colegio de arquitectos, se personaban en todos los planeamientos a exposición pública. Comparecían ante la prensa, hacían informes, eran muy temidos y respetados. Voy a contar una anécdota. Un día anunciaron su presencia en el Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río.
Y cuando iban a mitad de camino, la policía municipal muy amablemente les dio el alto y les sugirió que no fueran al ayuntamiento, que se dieran la vuelta y no fueran. Y fueron, claro que fueron. E hicieron su informe, salió en prensa y desde luego se hicieron unas alegaciones. De verdad que se hicieron unas alegaciones tan bien estudiadas, tan sopesadas, tan racionales y tan apoyadas en la normativa, que bueno, fue una época que ojalá reivindicáramos que eso volviera a suceder. Y yo no puedo olvidar, al llegar a este punto, a la revista UC, cuya directora está aquí sentada en primera línea. Bueno, yo solo sé que me servías de apoyo anímico y psicológico, Pilar, cuando te iba a ver y te contaba lo que me estaban haciendo en el Ayuntamiento de San José. Siempre me apoyó. UC siempre fue banderola de todo lo que era rompedor y desde luego no podía mantenerse ni un día más. Y se le dio mucha publicidad a todo lo que acontecía en aquella revista. Lamentablemente no duró mucho la revista, ¿verdad, Pilar? Y así nos luce el pelo a día de hoy, Dios mío. En fin, bueno, me honra decir que fui amiga y sigo siendo amiga y sigo teniendo presente a Félix Julbe en muchos lugares por los que paso, en cosas que veo. Recuerdo sus anécdotas, su simpleza, basadas en su intuición, pero que todo aquello que él anunció ha sucedido. Es que era premonitorio, Félix. Es que, de verdad, en fin, bueno, creo que yo ya he hablado demasiado. La época ya ha quedado reflejada. Sí, un pequeño detalle para darle más valor a la actuación de Félix. No sé si habéis oído hablar de la figura del arquitecto Firmón. No lo sé. En aquel momento, en Ibiza, todos los ayuntamientos estaban en la oficina de obras al frente aparejadores municipales. Y yo no quiero denostar la figura del aparejador, ni muchísimo menos, porque he tenido colaboradores extraordinarios. Aquí está la mujer de uno de ellos, Ferran, que sabe que es así. Ferran fue un gran aparejador. El aparejador, un buen aparejador, es un colaborador extraordinario para un arquitecto. Pero en aquel momento las oficinas municipales estaban copadas por aparejadores municipales que entre un 80 y 90%, y no exagero porque me molesté en hacer estudios y estadísticas, de los proyectos que entraban para pedir licencia se redactaban en los despachos privados de estos aparejadores. Cuando la cosa ya empezó a ser escandalosa, recurrieron a arquitectos que estaban dispuestos a firmar lo que fuera, sin haber hecho nada de eso, quedándose un porcentaje de ese proyecto. Pues bien, fijaos qué contraria fue la actitud y la ética de Félix Julbe, que se declaró incompatible, porque estos aparejadores actuaban así porque no había ley de incompatibilidades, por lo tanto. Pero Félix Julbe y Raymond Torres y todo el equipo que trabajó con ellos se aplicaron las incompatibilidades a rajatabla. Y eso tiene mucho mérito, porque no creáis que los términos municipales en los que no hacían planeamiento les encargaban nada, no, eran el coco, eran los malditos. O sea, que a duras penas hemos logrado sobrevivir durante tantos años. Y bueno, al final llega un momento en que ya dices, no me queda nada. Nadie me reconoce nada de lo que hice. Me estoy quedando solo. Y esa soledad existencial, no buscada y no querida y no merecida, no se puede soportar. Llega un momento en que dices,
ya no puedo más. Y eso fue lo que le ocurrió a Félix. Y todos perdimos mucho con la ausencia de Félix, porque todo empezó otra vez a reverdecer. Bueno, gracias por haberme escuchado durante tanto rato. Muchísimas gracias, Isabel, por este testimonio, por estar aquí con esa energía. Gracias. Sí. Muy bien. Y luego nos enseñas la sábana esta que tienes escrita, que nos ha fascinado a todos. Bueno, Francesc, querido Francesc, muchísimas gracias por acompañarnos. Me hace muchísima ilusión. Fuiste de los primeros en llegar a la isla, digo de los primeros de esta generación, evidentemente, pero también fuiste de los primeros en marcharte. También este viaje de ida y vuelta, de esta relación de amor y desamor que yo también decía, ¿no?, con la isla, aquellos años que tú viviste, esa Ibiza que te encontraste, ese Félix que conociste, esa revista UC en la que también colaboraste. Cuéntanos un poco cómo lo ves ahora con esa distancia. Con distancia. Con distancia inevitable, y en este caso me parece que positiva, me parece que es bueno tener esa distancia. Yo llegué a Ibiza por primera vez, aunque no me quedé, en el año 64, de eso hace muchos años, y me instalé para vivir de manera permanente en el 72 y estuve del 72 al 79 viviendo continuamente, que es la época en que intentaba que tú y Anita comierais hígado, que contiene muchas vitaminas. Uno de nuestros Y vosotros hacíais no superados. Sí, gracias a David, porque luego me ha explicado y lo ha escrito, que hacía una bola enorme y la daba al gato debajo de la mesa. Y en estos años, antes incluso de vivir de manera permanente, gracias a Raymond Torres y a Lucía, conocimos, Ana, tu madre ya la conocía, porque yo había sido compañero de tu padre en la universidad, y había una serie de relaciones familiares que nos unieron. Yo, lo que me parece muy importante, algunas de estas anécdotas que habéis explicado no las conocía directamente. Soy consciente de las presiones que existían, pero como yo no era arquitecto ni trabajaba en el urbanismo ni en la construcción, no las viví directamente. Pero creo que Ibiza ha sido, en estos años de la segunda mitad del siglo XX, una probeta de ensayo de los cambios del capitalismo occidental. Y esos cambios que Ibiza muestra de manera elocuente y espantosa, han salido unas fotos del Botafoc, con un dibujo que hizo Néstor, incapaces de imaginar cómo es. A 50 años de distancia, los silos eran una monstruosidad alienígena. Lo que existe hoy es una vergüenza humana, que es peor. Y otras muchas cosas por el estilo. La única discoteca que yo recuerdo de mis años mozos, digamos, era el Club San Rafael, en donde con las alumnas del instituto, la Lucía Tolosa, me parece que formaba parte de un pequeño grupo selecto de estudiantes más adultos. A final de curso hacían un baile y íbamos a bailar al Club San Rafael. El único sitio, aparte de la Tierra y otros lugares míticos que existían, ¿no? Pero para la juventud. Las discotecas no digo las macro discotecas, son posteriores. Y el mundo económico de la droga también es posterior, donde se puede decir que ETA blanqueaba dinero en Ibiza gracias a las discotecas, de la misma manera como la familia Matutes y allegados blanqueaban por otros sistemas. La construcción estaba en manos
de los que tenían el poder. El petróleo, la Camsa, estaba en manos de los que tenían el poder. El único hotel que recuerdo que se derribó era un hotel en Playa de Embosa que estaba en el trayecto de las pistas de aviación, Insula Augusta, y que se derribó porque seguramente los que eran los propietarios recibieron más dinero del que les había costado, porque si no, no se hubiese derribado. Pero estas lecciones que hoy nos parecen normales, hoy que estamos espiados, que tenemos los teléfonos intervenidos, que hay policía política, etcétera, etcétera, todo esto, en una forma rural y agraria, existía en Ibiza. Y es muy curioso porque era una isla que en los años 60 y principios de los 70 todavía tenía un carácter idílico. Era un paraíso. Pero en los paraísos siempre hay una serpiente que aparece, ¿no? Y un Adán y una Eva que caen de bruces. Y eso yo creo que es lo que ocurrió. Ibiza yo creo que es el ejemplo, el mal ejemplo de lo que ha ocurrido en las costas, en prácticamente todas las costas del Mediterráneo, donde por no haber, digamos, en Ibiza lo que no quedan son ibicencos. No, lo digo de manera muy, muy seria. Hace poco en un reportaje de estos que había sobre la dificultad de encontrar vivienda, era una familia ibicenca de 7 apellidos ibicencos, Escandells y etcétera, que no podía pagar el alquiler y se tenía que ir a vivir a Mallorca. O sea que son casos extremos, pero que no se ha podido o no ha habido manera de reaccionar. Detrás de esto yo creo que hay el sistema que es un sistema capitalista, el crecimiento. ¿Cuánto ha crecido Ibiza? Los que sois de urbanismo, etcétera. En el año, Ana también lo sabe porque éramos profesores en el Santa María. Cuando éramos profesores en el Santa María, en el Instituto de Enseñanza Media, en Ibiza, en los años 70, era el único instituto que existía en Ibiza y Formentera. Hoy en día debe haber 15, 16 institutos. Han pasado 50 años, pero eso es importantísimo porque quiere decir que se ha multiplicado por 15 la población infantil y adolescente, no los trabajadores temporales que van en verano a trabajar a hoteles y bares, sino los residentes, que son los que van a los institutos, y sus padres, etcétera. O sea que el cambio ha sido total. Y el cambio total en un sitio tan pequeño como son Ibiza, Formentera, etcétera, lo que ha provocado es la destrucción de lo que había. Yo creo que ese paraíso es solo un recuerdo. A mí un día me gustaría escribir, ya que hay un editor aquí, escribir algo sobre eso, pero el título del libro es La ballena blanca. O sea, algo que existió y que ya no existe, o que es esa utopía que se hunde y desaparece en el fondo del mar. Un aplauso, Francesc. En el centro, porque yo también me embranco, sí. En el centro de esto tiras del tapón para que caiga todo, y el tapón es Félix. Bueno, Félix y Raymond, hay unas cuantas figuras que tú coges y ¡pum! Y ahí está algo que desaparece. Pero este algo está en un mundo que es ese mundo que intento describir o del que intento huir, no lo sé. Francesc, te lo dije hace poco cuando nos tomamos ese café, te lo digo públicamente, a escribir eso, la ballena. Néstor, aquí me hace mucha ilusión que nos acompañes, ya lo sabes, lo que te quería Félix. Quiero que hables también de ese aspecto humano, de esa pasión,
de esa manera de ver y de vivir la vida que tenía Félix, que yo creo que también lo has contado muy bien en el documental, pero bueno, que también compartas con todos nosotros todos aquellos años de amistad. Ok, muchas gracias. No sé si eso está... Coges si quieres. Sí. Bueno, en realidad ya habéis dicho cosas, diríamos, magníficas y el propio documental, diríamos, ubica en aquella época de nuestras vidas. Y en mi caso yo me voy a ceñir un poco en mi experiencia de vida, que no la puedo, digamos, separar de mi relación con toda esta gente que estamos hablando. Es decir, yo tengo dos etapas en Ibiza, una que casi diría de niño, que empieza en los años 50 en Formentera, luego sigue en Ibiza, allí se instala mi padre, que es pintor, y luego vuelvo a Ibiza en los años 74 exactamente, y cuando vuelvo al 74, con 28 años, tengo la suerte, y esto es la sucesión de cosas que yo creo fantásticas en mi caso y de mi experiencia en aquella Ibiza, tengo la suerte de aterrizar casi de inmediato en el despacho de Raymond Torres. Conozco, cuando digo un personaje, para mí fue alguien extraordinario, que me abrió las puertas. Yo no tenía una relación con Raymond Torres, o sea que yo sencillamente buscaba trabajo, así de literal. Yo llegué a Ibiza con la familia, pero sin un trabajo fijo ni nada. Y entonces Raymond me abrió las puertas del despacho, pero me abrió las puertas de todo ese entorno en el que existían Isabel, existían Félix, existía Francesc, existía el Rafael Pascuet, existía toda una serie de gente que era como verdaderamente, yo creo que es algo extraordinario que sucedió en ese momento, no solo estoy hablando de mí, pero creo que nos ocurrió a todos, que coincidió una serie de gente que efectivamente éramos forasteros. Yo aprendí la palabra forasté en Ibiza, diríamos, y me fui de Ibiza al cabo de 15 años llamándome forasté. Quiero decir que eso no lo perdí. Pero eso era una cosa, era algo que compartíamos. Pero en realidad tuve esa oportunidad de conocer a una serie de gente, digamos, magnífica, con las que hicimos una gran amistad, y que se abordaron toda una serie de situaciones que se daban en ese momento en el contexto, sobre todo de urbanismo y planeamiento, pero también de acciones, yo diría, de tipo cívico, en temas de tipo que sucedían en la isla, y que quizá nosotros, por forasteros, teníamos como un privilegio, que era que podíamos hablar y decir y manifestarnos con más libertad que mucha gente de la propia isla. Esto nos daba... además que íbamos, ahora iba a decir que íbamos ligeros, quiero decir que verdaderamente, yo no sé si era por la época, por la edad que teníamos, pero teníamos una energía extraordinaria, teníamos unas ganas, yo diría, es un tópico folletinesco, pero nos queríamos comer el mundo, yo creo, ¿no? O sea, y éramos capaces de hacer cosas extraordinarias, que, como decía el Francesc en el documental, diríamos, si ahora analizáramos cómo hacíamos la revista U, por ejemplo, y cuando yo digo cómo lo hacíamos, no digo únicamente el contenido, sino yo en todo este escenario y con toda esta gente tan notable que he citado, como el Raymond, el Félix, el Rafael Pascuet, yo creo que era como un colaborador, diríamos, necesario y casi imprescindible, que estaba en todo, pero que eso me permitía ver un poco la parte, diríamos, mecánica y cotidiana de cómo hacer las cosas, ¿no? Y entonces hacer la revista UC, imprimiéndola en Barcelona, porque no nos dejaban imprimirla en Ibiza, porque el periódico era de quien era, de los Verdera y de los Matutes. Entonces, era auténticamente, aún se maquetaba manualmente, diríamos, se mandaba a Barcelona por conocimiento aéreo, y allí había otro diseñador, que era el Claret Serrahima, quien recogía esta revista,
se llevaba imprenta, el sábado por la mañana esta revista estaba en Ibiza, la recogíamos en el aeropuerto, había fines de semana que había suerte y había gente dispuesta, había alguien que se ocupaba de distribuirla por la isla, y otras semanas yo me acuerdo con mi furgoneta pues llena de revistas, yendo por los kioscos a todos los sitios que la querían, porque había kioscos que tenían instrucciones de no recibir la revista. Esto es una anécdota. Pero quiero decir que todo esto era posible, yo creo, porque había allí gente como el Félix Julve que estamos hablando, como el Rafael Pascuet, yo lo cito porque ese tándem que llegaron a formar, diríamos, a nivel de publicaciones y de ediciones, dio unos resultados que son y fueron espectaculares, diríamos. Y Jesús Martín, que ahí hay una foto, hay dos fotos que salen en el documental, que salen porque son de la época, son borrosas, y yo creo que solo las reconocemos los que estamos allí, pero una es la que estamos en el despacho de Raimon, diríamos, y otra es en mi estudio, diríamos, donde estamos con el Jesús Martín, estamos con el Rafa Pascuet y estamos también con el Félix, que sería el equipo redactor, diríamos, o el consejo de redacción de Libros de la Gorgona, de otras publicaciones que se sucedieron, pero que en realidad eran los currantes que estábamos dispuestos pues, a tirar adelante determinadas cosas que luego resultaron pues, que fueron potentes. Con Félix yo creo que no me separé de todo, no nos separamos, vaya, nuestra amistad, todo el tiempo que estuvimos en Ibiza. La última etapa, después de haber pasado por todo lo del plan de Formentera, también por el plan de reforma interior, que también fue algo en el que yo empecé a trabajar y que también no conseguimos que se aprobara en su momento. Y la última etapa de Félix en Ibiza fue una etapa en la que prácticamente nos encontrábamos muchas mañanas, él venía a mi taller porque es que ya no teníamos con nadie más con quien hablar, es decir, se había ido todo el mundo, era el 86, Francés se había ido hacía bastante más tiempo, el Rafael Pascuet también se había ido, el Raimon Torres hacía más tiempo, y prácticamente quedábamos, venía al taller, salíamos, íbamos a tomar un café, él no tenía trabajo, estábamos en una última situación que, como es un poco personal, no la voy a detallar, pero que también a mí me acorralaron, diríamos, en un proyecto del que, claro, se reunió toda la gente, los rojos nos decían que eran, el arquitecto era el Félix, yo era el propietario, había la Dolores de Quinto, que era la aparejadora, y entonces todo este grupo... había una serie de gente que no les gustábamos y entonces utilizaron del tema de la obra esta también para bloquear la historia. Y entonces, bueno, el encuentro que hacíamos a diario con Félix era un encuentro ya yo diría casi de despedida. Después Félix ya se fue también de la isla, yo en ese mismo año también me fui. Y en cuanto a relacionado con la isla, aquí acabaría esa historia. Lo que sucede que con él y con el Rafael Pascuet continuamos, y con Raimon también hicimos cosas, continuamos haciendo cosas y cosas relacionadas con Ibiza, diríamos, que prácticamente diríamos que hasta principios, mediados del 2000, 2010, etcétera, estuvimos trabajando y haciendo cosas. Yo no tengo mucho más que decir, digamos, y digo lo mismo que digo en el documental, aunque parezca muy radical o muy sentimental, no lo sé. O sea, yo siento una cierta orfandad en la medida de que gente como el Félix, como el Rafa, como el Raimon, digamos, a mí me ayudaron y para mí fueron como maestros, diríamos, y que han conducido a que yo hoy sea como soy. Así lo digo de claro. Y ya está, y muchas gracias.
Bueno, vamos a ir terminando. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Pilar, me hace mucha ilusión que estés aquí. Pilar Bonet, que has venido de Ibiza expresamente. Ha salido mucho el tema de UC. Aquí también tengo amigos ibicencos. Yo alguna vez he planteado la posibilidad de hacer como una exposición o un recordatorio de lo que fue también periodísticamente la publicación de la revista UC. Y... sí, claro. Yo coincido con Néstor en que para mí fue una experiencia... para mí fue una experiencia que marcó toda mi vida, pero fue una experiencia distinta que para ellos, porque yo era de Ibiza. Yo había nacido en Ibiza y entonces yo vivía todas las tensiones que había entre una sociedad que era muy conservadora y un grupo de personas que eran muy innovadores. Y todo eso pasaba por mí, porque mi padre era conservador y por muchas otras razones. Y también quiero decir que en este mundo en que vivimos dos cosas. No podemos hablar de buenos y malos de una manera radical y maniquea, una, y dos, que las relaciones que ocurren en un microcosmos, como es Ibiza, ocurren a otro nivel en cualquier sitio, porque la gente es muy parecida en todas partes, y en todas partes hay ambiciosos, codiciosos, cicateros, malvados, y bondadosos, abiertos, progresistas, curiosos. Y cuando tú has comprendido esto a un pequeño nivel, lo comprendes en todas partes. Y por eso, para mí, UC fue muy importante. Gracias. Bueno, voy rapidito. Ahora hay una mini sorpresa de 1 minuto. Y después subiremos arriba, ¿verdad, Mariona? Hasta las 9:30 que tenemos para tomarnos un refrigerio, como decían antes. Y la sorpresa es que mi hija Sofía va a leer un pequeño fragmento de un texto escrito por Félix. Félix escribía poco y escribía muy bien. Era un Barleby de la vida y también de la literatura. Y hace unos años, con Rafa Pascuet, nos encargamos de la edición de un libro que editó el Colegio de Arquitectos de Ibiza y Formentera, que es este que tengo aquí, que es Viaje real a un espacio utópico y otros textos insulares, que recopila los textos que publicó Félix. Creedme que es un libro breve, pero hay textos realmente hermosos y emocionantes. El último, por ejemplo, que es muy de Félix, es el elogio del sentido común. Y el primero es el viaje real a un espacio utópico. La verdad que lo han traído aquí. Si alguno no lo tenéis, creo que merece mucho la pena que lo tengáis porque es la esencia de Félix. Y aquí tenemos a Sofía Trías, la nieta mayor de Félix, que va a leernos un pequeño fragmento del libro. Estas son las encerronas que los padres hacemos a los hijos. Pero es lo que tiene, hija. En el viaje a la isla has cultivado delicadamente el amor y la amistad. Has matizado el sentido del trabajo. Conservas una saludable distancia con el dinero. Has conocido gente de toda clase, edad y condición. Tu pasión por la igualdad se ha acrecentado. Lo que has ganado en sentido del humor lo has perdido en sentimiento trágico de la vida. Sabes que lo universal pasa por lo particular y lo histórico por lo personal. Y mantienes que toda aventura debe ser siempre solitaria, pero que toda tarea es necesariamente solidaria. Además, has aprendido a relativizar todo esto. ¿Qué más querías, viajero utópico? ¿Qué más deseabas aprender? ¿Te parece poco descubrirte en el viaje? Gracias.